Buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de hoy, Aspectos fundamentales del diseño sísmico de estructuras en el sureste de México, aplicaciones y recomendaciones, a cargo de la instructora Gabriela Cuesta Rodríguez. Antes de presentar a nuestra panelista, recordarles que la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Por otra parte, los invitamos a colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas, las cuales están contestando al final de la charla. Y por último, recordarles verificar que su nombre estén completos para que su certificado se realice correctamente. Procedo a darle la palabra a don Carlos para que inicie su presentación. Pues bueno, más que presentación, yo quisiera agradecer al Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica la oportunidad que nos brindan, primero como Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, que uno de nuestros asociados, el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, por medio de la maestra Garciela Cuesta, pueda otorgar esta oportunidad de platicar con ustedes acerca de un tema tan importante como es las cuestiones de diseño sísmico. Para nosotros es, la verdad, un honor que la maestra esté impartiendo esta plática y que nosotros, pues bueno, de alguna forma estamos colaborando con Costa Rica de un convenio que ya tiene pues, 2 años y medio que firmamos y que esta interrelación que haya entre Costa Rica y México cada vez se fortalezca más por medio de estas acciones que estamos hoy desarrollando. Sin duda, el quehacer de la ingeniería civil es muy amplio y una de estas tareas es fomentar el conocimiento y sobre todo en un área tan importante como es el diseño sísmico. Creo que lo padecen nuestros países en todas las áreas. Actualmente ahorita me encuentro en la Ciudad de México por una reunión nacional que tendremos el día de mañana y no estamos exentos de ellos, ¿no? Entonces yo creo que será de interés, pienso que será de interés la plática de la maestra y que sin duda lo podremos aprovechar en el transcurso de lo que transcurre esta conversación con ustedes y ojalá haya muchas preguntas y hay muchos cuestionamientos, o bien que despierte el interés sobre ciertas dudas que puedan tener los miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica, que la verdad, la oportunidad que estuve de estar ahí hace 2 años, pues nos dio la oportunidad de conocer el profesionalismo que tienen los ingenieros civiles. Enhorabuena y muchas gracias por esta participación. Muchísimas gracias, don Carlos. Dicho eso, le doy la palabra a nuestro presidente, don Daniel Ureña. Hola, hola, muy buenas tardes, buenas noches. Primero que todo, saludar al ingeniero Jonathan Velasco, el ingeniero Carlos Ernesto Fierros. De hecho, estábamos conversando previamente de que hace casual 2 años estuvieron por acá, por Costa Rica, y justamente en esa visita conversábamos de la importancia de esta transferencia de conocimiento, de tecnología, que es muy enriquecedora. Agradecerle también a la maestra Gabriela Cuesta por la presentación de antemano que nos va a dar el día de hoy, y que bueno, justamente viene a partir de esa visita, de esos convenios que hicimos, y la idea es en este año justamente pues ampliar ese acuerdo, porque realmente creo que ambas organizaciones nos hemos visto beneficiadas de ese acuerdo. Entonces, de nuevo, muchas gracias y pues vamos al tema que hoy nos atañe por acá. Muchísimas gracias a don Daniel. Dicho esto, le procedo a presentar a la panelista de hoy, Gabriela Cuesta Rodríguez, quien estudió licenciatura en Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas del 2009 al 2014. Posteriormente se desempeñó como jefe de proyectos en la empresa Sur-Sureste hasta el año 2017, año que comenzó sus estudios de posgrado en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde obtuvo un grado de maestra en Ingeniería Estructural en el año 2020. Además, participó como coautora en parte del comité editorial del libro Estructuras de Cero, ejemplos de diseño de acuerdo a la norma técnica complementaria para diseño y construcción de estructuras de cero en 2017, así como su actualización para el año 2023
y además en el libro de ejemplos de diseño de estructuras de mampostería, de acuerdo a las NTS Mampostería 2023, publicado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y ha impartido cursos a nivel nacional por parte de la misma. Además, actualmente es socia de la empresa CIE Ingenieros y participa como docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas y es coordinadora de la Comisión de Estructuras del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas. Puedes iniciar con la presentación. Muchas gracias por la presentación. Les voy a compartir mi material para poder iniciar con la plática. La verdad es una plática más bien de las experiencias que se han tenido respecto al desempeño sísmico de las estructuras aquí en el sur sureste, sobre todo en el estado de Chiapas, hablando de nociones y nuevo conocimiento que nos han dejado los últimos sismos, sobre todo el del 9 de septiembre del 2017, que por alguna razón quedó muy cerca del sismo que le pegó más fuerte a la Ciudad de México del 19 de septiembre del 2017, pero aunque hayan existido esos dos sismos, la variante principal que existe entre la Ciudad de México y el estado de Chiapas o los estados del sur como Chiapas, Oaxaca, es el tipo de construcción que se efectúa aquí en la zona. Y más o menos sobre ese sentido va a ir la plática. Y comencemos. Entonces, bueno, en, disculpen, parece que se desconectó. Sí, no hay problema, ahí ya la estamos volviendo a ver. Ah, correcto. Bueno, entonces les comentaba, eh, el estado de Chiapas y el estado de Oaxaca, principalmente estos dos estados, se encuentran en una zona de alto peligro sísmico, toda la costa. La actividad sísmica se debe principalmente a la placa de Cocos, la placa norteamericana y la placa del Caribe, más bien porque interactúan todas estas placas muy cerca de estos dos estados, ¿no? Bueno, ahí está. Dice que los principales factores sismogénicos que nos han afectado a Chiapas son la subducción de la placa de Cocos con la norteamericana, la deformación que se genera en esta misma placa de Cocos debido a la subducción y la deformación cortical de las fallas superficiales. Tenemos una gran serie de fallas superficiales aquí en el estado de Chiapas. Para bien y para mal tenemos una gran cantidad de ecosistemas, relieves, topografías, entonces nos ha tocado de todo, ¿no? Actividad volcánica, también tenemos actividad volcánica, interacción y finalmente la interacción de la placa norteamericana y la del Caribe, ¿no? Que son placas muy activas. Por aquí hay una evolución de las consideraciones de peligro sísmico con respecto a México. No sé, por ahí se podrán dar cuenta que la clasificación de peligro sísmico en el estado de Chiapas, ya en la más reciente, se incrementó un poco. Entonces se ha considerado, se ha incrementado el peligro sísmico debido a la gran frecuencia de sismos y que a la gran almacenamiento de energía que se produce por la subducción de la placa de Cocos y la norteamericana, ¿no? Hablando un poco ya específicamente del sismo del 7 de septiembre de 2017, no fue solo el evento sísmico de mayor magnitud de 8.2, sino que además de eso hubieron una serie de réplicas. 2 días después del sismo tuvimos hasta 482 réplicas y 15 días después fueron 4.326 réplicas, sumando un total de 4.737 réplicas. Entonces, hablamos de un sismo muy fuerte y sismos pequeños, pequeños que fueron pasando a lo largo de 15 días que pueden generar algo que llamamos daño acumulado. Si una estructura se dañó de, de alguna manera
después del sismo fuerte y se le siguen aplicando aceleraciones sísmicas, aceleraciones sísmicas. Esto también provocó que no solo se generaran daños durante el sismo más fuerte, sino que a través de estos 15 días las estructuras se fueran dañando más y más y más hasta que ya no fueron útiles, ¿no? Hasta que perdieron su capacidad. La gran desventaja con respecto al estado de Chiapas, eh, a pesar de que es una zona de alto peligro sísmico, es que se recabaron muy pocos datos después del 7 de septiembre del 2017. La verdad es que somos un estado muy grande, pero también tenemos una gran cantidad de zonas rurales. Las zonas urbanas son pocas y podríamos clasificarla como que es la capital y el municipio de Tapachula serían las principales. También tenemos otras zonas donde nosotros consideramos zonas urbanas, pero en algún sentido la verdad es que no contamos con edificios demasiado altos. Tenemos muchas construcciones históricas, muchas viviendas unifamiliares de un nivel, muchas viviendas de adobe, pero no contamos en sí con edificios de gran altura. Otra cosa que se puede decir que perjudicó en la cuestión de recopilación de datos es que haya ocurrido el sismo del 19 de septiembre y que haya afectado en gran medida a la Ciudad de México. Entonces se perdió un poco el foco en los estados del sur, en el estado de Oaxaca, en el estado de Chiapas y se fueron las manos hacia el centro, ¿no? Entonces sí se recabaron muchos datos, se recabó mucha información y la verdad es que una gran cantidad de estructuras fallaron en esta zona, sobre todo en Oaxaca. En Oaxaca hubieron una gran cantidad de colapsos y una gran cantidad de pérdida de vidas por los tipos o usos y costumbres en la construcción. En Chiapas hubieron un gran número de colapsos, pero la cantidad de pérdidas humanas fue bastante menor. ¿Por qué? Porque en Oaxaca se acostumbra, o por lo menos en Juchitán, se acostumbra o acostumbraban a construir una casa al lado de otra, ¿no? Sin dejar espaciamientos, sin dejar patios, en terrenos muy pequeños. Estaban conurbados con viviendas de autoconstrucción, o sea, era como una vivienda sobre otra. En cambio, en Chiapas habían construcciones pequeñas, habían muchas construcciones de autoconstrucción mal construidas, con malas configuraciones estructurales, pero se acostumbra mucho a tener una casa pequeña y un patio grande. Entonces, a pesar de que hubieran una gran cantidad de colapsos, se evitaron muchas pérdidas de vida porque las personas, al tener una casa de un solo nivel, pudieron evacuar rápidamente hacia sus patios. Pero en realidad las pérdidas fueron altas. Bueno, las localidades donde se tienen registros o donde se recabaron información fueron en Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Tonalá, Pijijiapan, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Berriozábal, que son las principales zonas donde se encuentran centros de estudio que permitieron que hubiera una reacción rápida y que se pudieran atender y recabar información de forma eficaz. Y la verdad es que los principales daños que se presentaron fueron en construcciones de adobe, de autoconstrucción, que desde su concepción estructural, o sea, desde que se construyen, tienen algunos faltantes que evitan que tengan un buen desempeño sísmico, o más bien le generan una baja ductilidad, no le permiten que se desplacen con libertad y hacen que estas construcciones sean frágiles. Por ejemplo, la falta de confinamiento, la falta de un diafragma rígido. Este agrietamiento que está en forma vertical es por la falta de un diafragma rígido. Al no tener un diafragma rígido, como lo podría ser una losa maciza, los muros de alrededor tienden a comportarse de forma independiente, ¿no? Tienden a moverse como péndulos. Se mueven, cada muro se mueve por separado y al moverse cada muro por separado empieza a generar grietas en las uniones. Entonces, esta falta de diafragma es muy importante. Además de eso, las viviendas de adobe, pues obviamente no cuentan con castillos, no cuentan con cadenas, no cuentan con confinamiento. Y el confinamiento es esencial para que un muro se pueda considerar como un sistema estructural de muros de carga. ¿Por qué? Porque el muro de mampostería no funciona en sí por los bloques, sino más bien el confinamiento es el que unifica el comportamiento con los cerramientos y la mampostería y permite
que estos muros tengan un comportamiento tipo placa, ¿no? Y que se unifiquen. Es un material heterogéneo que si no se confina no va a tener nunca un comportamiento unificado y va a tender a moverse cada elemento por separado, que es lo que generan los agrietamientos y las fallas. Y por aquí más colapsos, en realidad hubieron un gran número de colapsos después de este sismo. Eran lecciones que ya estaban dichas, no fueron fallas debido a sistemas nuevos, no fueron fallas que no se hubieran tenido previstas, sino que más bien a veces el acceso a información de la gente que autoconstruye, o sea, que ellos mismos construyen sus casas, es lo que hace que sigan existiendo esta clase de fallas, ¿no? Además de construcciones que están hechas desde hace muchísimos años, hablando de 1960, 1950, y que todavía seguían en pie, pero debido a malas concepciones estructurales y a un sismo de 8.2 grados, obviamente presentaron los tipos de falla que ya tenemos conocidos desde hace muchos años. No es algo nuevo, pero es algo que no se ha logrado mitigar, porque para esto se requeriría una campaña de la gente técnica, de la gente profesional, que vaya y califique a esta gente que autoconstruye. Pero bueno, es- además también no fueron solo construcciones antiguas o construcciones de adobe las que fallaron, no son las construcciones que están hechas desde hace muchos años las que presentan malas concepciones estructurales, sino que existen construcciones modernas, hablando de casas habitación construidas en 1990, que tienen malas concepciones estructurales, que aún siguen teniendo malos usos y costumbres para la construcción, como lo son usar muros de mampostería o tabique sin confinamiento, que se puede observar aquí en esta foto. Se puede observar que en realidad la construcción es nueva, se ve con buen mantenimiento, pero al observar las fallas podemos observar que hay partes donde no tiene confinamiento. Sería mampostería simple y la mampostería simple pues no tiene capacidad estructural. Entonces, a pesar de que este conocimiento no es algo nuevo, falta un poco de capacitación a la gente que autoconstruye. Tampoco les podemos exigir que para todas las construcciones realizar un proyecto, realizar una revisión estructural, realizar un planos y todo, porque muchas veces existe una limitante en cuanto a recursos. Y si hablamos de que el problema es la autoconstrucción, es porque estamos hablando en primera instancia de recursos limitados. Y por aquí más fallas que se presentaron en este sismo, que también son construcciones que no son construcciones de los años 50, que son construcciones relativamente modernas, que tienen malas concepciones estructurales, que tienen un alto grado de irregularidad tanto en planta como en elevación, que tienen mala concepción del confinamiento de los muros de mampostería, o sea, lo siguen construyendo con mampostería simple y sin confinamiento, y que estos problemas se pudieron haber evitado en gran medida si hubiera habido un grado de capacitación hacia estas personas, ¿no? Por aquí, otras cuestiones de irregularidad. Tenemos irregularidad en elevación, cuando es un cambio de rigidez abrupto entre la planta baja y la planta superior. Si se dan cuenta, en la primera imagen, en la planta baja, prácticamente está llena de muros y solo tiene una pequeña puerta. Y en el siguiente nivel tenemos una puerta, ventanas y probablemente teníamos otros elementos en las colindancias que provocaron que la segunda planta, a pesar de recibir menor fuerza cortante, fuera la que fallara, ¿no? La planta baja es un elemento muy rígido comparado con el siguiente nivel. Entonces, cuando hay cambios de rigidez abrupto, también tienden a haber una transferencia de falla. Se supone que en la planta baja se deben presentar las fuerzas cortantes más grandes, pero al ser la planta baja muy resistente, existe una transferencia de falla hacia el lado más débil. Quiere decir que las fallas siempre se van a transferir hacia los elementos más débiles. Entonces, esta no es una forma de solución de una planta baja débil. Por aquí hay otra cuestión de irregularidad en elevación, que es muy común entre las construcciones del sureste, que es tener una planta baja del tamaño del terreno y luego intentar ganar un poco de espacio en los siguientes niveles, ¿no? Construir sobre los volados, sobre, sobre pertiles, sobre elementos que no están hechos para resistir más carga. Y si se dan cuenta, tampoco tiene traves salientes como para intentar resistir este elemento. Pero también si existe una planta
baja de menor dimensión que en la planta superior, vamos a tener un problema de regularidad en elevación, donde se va a incrementar la fuerza cortante en la planta alta debido al incremento de masa, al incremento de rigidez. Y bueno, y por aquí lo que les comentaba, los problemas estructurales que ya son conocidos, ya tenemos concepción los, de los malos arreglos estructurales que pueden generar fallas, pero falta más bien una labor de concientización, ¿no? Esta estructura, esta casa habitación, se ve que realmente es nueva, es una casa en Berriozábal, Chiapas. Este, y a pesar de ser una construcción nueva, una construcción después de los años 2000, presenta muchas concepciones estructurales mal ideadas, ¿no? Tenemos una planta baja débil, tenemos una zona una ventana sin confinamiento, si lo logran ver aquí. Entonces eso genera una planta baja débil que no va a resistir las fuerzas cortantes que se le apliquen. Además, en la planta superior también tenemos irregularidad. ¿Por qué? Porque crece, tenemos un saliente y tenemos grandes ventanas, pero además tenemos una mayor rigidez que en la planta baja por este elemento, ¿no? Entonces, a pesar de que las concepciones de irregularidad no son algo nuevo, se siguen practicando. En estas fotos se ven las aberturas sin falta de confinamiento, ¿no? Por aquí, la planta baja débil, que es un concepto que ha sido muy utilizado desde 1985 en la Ciudad de México, cuando fue el mecanismo predominante de falla o de colapsos, es algo que se sigue presentando y que no es exclusivo de los edificios. Cuando tenemos una edificación, una vivienda que solo es de 2 niveles, también se puede presentar una planta baja débil cuando tenemos una disminución de rigidez abrupta en la planta baja. Tenemos mucha menor rigidez comparada con una mayor fuerza cortante y es lo que genera estos mecanismos, ¿no? Y es muy común, ¿por qué? Porque en las plantas bajas tenemos estacionamientos, cuando llega el coche, si estamos en una zona comercial tenemos locales, queremos espacios amplios, queremos que se vean amplias las zonas bajas y en las zonas superiores a veces tenemos almacenes, tenemos departamentos, tenemos viviendas o cualquier otra concentración de masa que va a generar estos mecanismos, ¿no? Y hay que recordar que la planta baja débil es un mecanismo de falla frágil, o sea, cuando se empieza a presentar, quedan pocos segundos para salvaguardar la vida, ¿no? Y por aquí hay un comparativo de los tipos de falla principales que se presentaron en el sismo del 7 de septiembre de 2017, aquí en el sureste, y en el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México. Si logran observar por ahí, en realidad los mecanismos de falla son prácticamente los mismos. Son el golpeteo, configuración de esquina, que nos habla de una noción de torsión, planta baja débil, irregularidades en planta y elevación, que fue predominante en el sureste, y la suma de todos los factores, que fue también predominante en esta zona. Entonces, en realidad, a lo que quiero llegar es que son mecanismos de falla que ya han sido muy estudiados, que ya se conoce sobre ellos, que no son cosas nuevas, pero aún así, por malos usos y costumbres se siguen practicando, ¿no? Sobre todo en zonas donde no existe una reglamentación que nos limite para para no hacer este tipo de construcciones o este tipo de estructuración que representan un alto peligro, ¿no? O le generan una alta vulnerabilidad a nuestras estructuras. Entonces, todas estas configuraciones lo que generan es una baja ductilidad en las estructuras y hablando de ductilidad estamos hablando de capacidad de deformación de nuestra estructura. Entonces, nuestras estructuras tienen poca capacidad de deformación eh, y ante un sismo, ante aceleraciones fuertes, lo que queremos es que nuestras estructuras sean dúctiles, ¿no? Que tengan capacidad de deformación. Hablando un poco de la vulnerabilidad estructural, que es una de las principales problemáticas de las viviendas, serían las condiciones de irregularidad en planta, hablando de condiciones de ubicación, condición de esquina, condición intermedia y condición aislada. Hablamos en un sentido de ubicación, pero más bien queremos hacer noción de una cuestión de torsión. Cuando tenemos un edificio ubicado en esquina, tendemos a tapar los lados donde tenemos las colindancias. ¿Cómo las tapamos? Con muros.
muros de mampostería, a veces muros de concreto, y en las partes que quedan en la fachada o en las partes frontales, las partes que dan a la calle, queremos espacios libres, ¿no? Y tenemos columnas. Entonces, tenemos elementos muy rígidos en la escuadra y elementos muy débiles en la otra escuadra. Esto lo que va a generar es un comportamiento torsional. Nuestros edificios se van a empezar a torcer. Este fue el mecanismo predominante de falla en la Ciudad de México en el 2017. Y si ustedes buscan todos los edificios que fallaron, se van a dar cuenta que la mayoría estaban en la esquina, pero a eso nos referimos, a una cuestión de torsión. También existen edificios que están en la parte media, donde tapamos los lados laterales y lo que tenemos son dos lados muy rígidos comparados con los otros dos lados. Y los edificios aislados, que en realidad cuando un edificio está aislado con respecto al sismo, nos da mucha más libertad, pero lo que tienden a hacer es que como todas las fachadas son libres, se quieren que se vea, que no tengan muros, entonces ponemos entradas, ponemos ventanales y generamos un edificio muy flexible, que se puede limitar de cierta forma aplicando muros, aplicando contraventeos, pero a veces es difícil o es complicado empatar las condiciones estructurales con las arquitectónicas, ¿no? Hay que llegar a un cierto consenso. Otro tipo de irregularidad en planta hablaríamos de concentraciones de masa cuando se tienen elevadores, cubos de escalera y muros, que era más o menos lo de la configuración de esquina. También otra configuración en planta que resulta perjudicial es cuando tenemos grandes aberturas, superando el 20% del área total, grandes salientes o grandes entrantes, ¿no? O configuraciones irregulares en planta. Este tipo de irregularidad, cuando tenemos aberturas, salientes y entrantes, es muy común en la vivienda unifamiliar y pues, ahorita vamos a ver un poco de eso. También existe la irregularidad en elevación, que estaríamos hablando de cuando tenemos niveles con mayor alturas que el resto de los niveles, si tenemos mezanines, si tenemos niveles intermedios con mayor altura porque son bodegas, si tenemos una planta baja sin muros. ¿Por qué? Porque tenemos entradas, tenemos estacionamientos, tenemos fachadas y el resto de los niveles con muros tenemos un cambio de rigidez. Y esta irregularidad en elevación va más en el sentido de limitar los cambios de rigidez abruptos, ¿no? Por ejemplo, esta configuración a lo que nos puede llevar es a una planta baja débil, la segunda nos puede llevar a un entrepiso débil y la tercera nos puede llevar de nuevo a una planta baja débil. También existen construcciones con mecanismos de columna corta, que en realidad este mecanismo fue muy típico de edificaciones escolares y como fue típico de este tipo de edificaciones y se supone que son estructuras tipo A de gran importancia en cualquier zona del país, se ha logrado corregir en muchos aspectos, ¿no? Ya casi no se ha presentado, es algo a lo que le dieron principal énfasis, es fácil de corregir, hay que dejar juntas, pero antes del 85 no se conocía, no se tenía muy claro este mecanismo de falla. También otro tipo de irregularidad en elevación son los cambios de masa que se pueden deber a concentraciones de carga en diferentes niveles o configuraciones diferentes en los niveles, ¿no? Plantas más grandes en la base y plantas más pequeñas hasta el último nivel, eh, elevaciones de tipo T y plantas más pequeñas y plantas más grandes en los niveles sucesivos, ¿no? Esta configuración es típica también de la vivienda de autoconstrucción, la tercera. Y el otro tipo de agravante estructural es el golpeteo, que en la Ciudad de México también fue un mecanismo de colapso predominante porque existen muchas construcciones todavía de los años 40, de los años 50, de los años 60 y de los años 70 que todavía no limitaban el espacio entre construcciones. Nosotros tenemos que dejar un espacio mínimo entre construcciones, hablando del reglamento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tenemos que dejar un espacio mínimo de 5 centímetros, pero en realidad nos dice el espacio mínimo es de 5 centímetros, pero tú tienes que hacer un análisis modal espectral para ver cuál es el espaciamiento que realmente requiere tu estructura. Si tu estructura dice que su desplazamiento máximo es menor de 5 centímetros, deja 5 centímetros. Si tu estructura o tu análisis de desplazamientos te dice que tu desplazamiento es mayor a los 5 centímetros, entonces tienes que dejar el desplazamiento que te dice tu análisis de desplazamientos.
Y bueno, y por aquí, hablando un poco de la problemática ya de la zona del sureste del país, estaríamos hablando más bien de vivienda unifamiliar. En realidad, en el estado de Chiapas, todavía no es muy popular o no existen demasiados edificios altos. Los edificios que hay son relativamente bajos comparados con otras ciudades de México, como lo podría ser la Ciudad de México, Monterrey y otras capitales de otros estados. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sí existen edificios que nosotros consideramos altos, pero comparados con otras ciudades realmente son edificios bajos. Entonces, la mayoría de la construcción que se realiza aquí en Chiapas es de vivienda unifamiliar. Y aunque podríamos creer que la vivienda unifamiliar no implica un reto, porque estamos hablando de construcciones bajas de 1 o 2 niveles, o ya muy altas serían 3 niveles. Ahora vamos a lidiar con otro problema que sería la arquitectura, arquitecturas complejas que nos llevan a irregularidades estructurales altas. Y la otra problemática sería la autoconstrucción, que estaríamos hablando de dos estratos sociales diferentes. Cuando tenemos una alta irregularidad en una vivienda unifamiliar con arquitecturas complejas, estaríamos hablando de un estrato social alto, que son personas que tienen la capacidad de contratar un proyecto arquitectónico, un proyecto estructural y realizar su construcción de acuerdo a normativas, pero como quieren arquitecturas complejas, quieren arquitecturas nuevas, modernas, que reten un poco a la ingeniería, ¿no? Y por el otro lado está la autoconstrucción, que estaríamos hablando del estrato social más bajo, que ellos construyen de acuerdo al conocimiento que se han transferido a lo largo de generaciones o contratan a un maestro albañil que tiene ciertas nociones de construcción, pero la verdad en lo que yo les puedo decir que los maestros albañiles, por lo menos aquí en Chiapas, yo consideraría que están bastante capacitados porque nuestra economía, que no se ha desarrollado tanto, ha permitido que estas personas, al no tener un trabajo bien remunerado aquí, se vayan a otros estados del país y esto amplía su conocimiento. Entonces, en realidad, la mano de obra o los maestros albañiles, los que en toda la magnitud de la palabra son maestros albañiles, están capacitados, pero en un estrato social bajo o en el estrato social más bajo, muchas veces no pueden contratar a estos técnicos y se quedan construyendo ellos mismos, ¿no? Y en la mayoría de los casos no tienen las nociones básicas de concepción estructural o por lo menos lo mínimo que debe tener una estructura para poder llamarla segura. La normativa aplicable para aquí, para Chiapas, estaríamos hablando de las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México 2023, de diseño de concreto, de diseño de acero, de diseño de mampostería, de diseño de cimentaciones, pero la de diseño por sismo y la de diseño por viento, pues no la podemos utilizar nosotros porque está referida específicamente a la Ciudad de México. Ellos tienen sus propios mapas de peligro por viento y sus propio mapa de peligro sísmico, además de sus propios espectros de sitio, que es lo ideal, ¿no? Entonces no podemos usar esa normativa y nos tenemos que ir a los manuales de diseño de obras civiles, de diseño por sismo, que nos brinda la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, y el manual de diseño de obras civiles de diseño por viento, y reglamentos locales, que aquí en Chiapas, por lo menos en la capital, en Tuxtla Gutiérrez, en Tapachula, en San Cristóbal de las Casas, en Comitán, tienen reglamentos propios que son muy similares. Los que tienen bueno, los que tenemos el reglamento más actualizado es la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde ya toma algunas cosas de la normativa nueva de la Ciudad de México, gracias a que algunos académicos han estado en estrecho contacto con la Ciudad de México y hemos aplicado muchas cosas que iban a salir en la norma del 2023, ya están aplicadas en el reglamento de construcción de Tuxtla Gutiérrez del 2021, que es el más reciente. Entonces, por aquí está la imagen. Esta es la base de datos de espectros de diseño para la Ciudad de México. Ellos tienen, dependiendo de la ubicación donde esté tu estructura, tú puedes generar los espectros de diseño
claro, tienes que ingresar ductilidades, cuestiones de irregularidad, sobre rigidez, y de acuerdo a eso te va generando los espectros, ¿no? Ellos tienen una serie monitorean constantemente, tienen acelerógrafos, tienen instrumentación, entonces eso les ha permitido generar esta base de datos. Aquí en Chiapas tenemos solo, bueno, por lo menos en Tuxtla tenemos, me parece, dos acelerógrafos, no, un acelerógrafo y un sismógrafo, uno de la UNICACH y el otro me parece que está ubicado en la Torre Chiapas, que es el edificio más alto aquí en Tuxtla. Pero con esos dos instrumentos, la verdad es que no se pueden construir este tipo de espectros. Nos falta más instrumentación para poder generar espectros locales y poder tomar en cuenta espectros de sitio, que es la problemática más grande cuando hablamos de diseño estructural profesional. Y por aquí, un poco de lo que les hablaba acerca del diseño estructural de la vivienda unifamiliar moderna. Aunque estemos hablando de vivienda unifamiliar, o sea, que corresponde a una familia. Si cuando hablamos de estratos altos, pues tienden a contratar un proyecto arquitectónico que muchas veces, por cuestiones estéticas, de espacios, pues empiezan a generar arquitecturas o estructuras irregulares tanto en planta como en elevación. Y eso nos perjudica en gran medida al diseño estructural porque estamos en una zona de alto peligro sísmico y tenemos que buscar la forma de volver regular esas estructuras, aunque sean bajas. Aunque sean bajas, las estructuras, si son muy irregulares, van a presentar problemas de ductilidad, problemas de comportamiento, problemas de torsión, que son los mecanismos que nos llevan a fallas frágiles. Por aquí les puse un ejemplo de la práctica profesional de un tipo de arquitectura compleja. Si se dan cuenta, tenemos sótanos, tenemos entrepisos que no coinciden, tenemos diferentes niveles en los entrepisos y aunque no se logra ver la planta, tenemos una planta irregular. Por aquí está el modelo numérico. Tenemos plantas de diferente forma en cada nivel. Entonces, los problemas de irregularidad no son exclusivos de los edificios altos, es más, se presentan en mayor medida en la vivienda unifamiliar porque tienden a ser un poco, a retar un poco más al diseño, ¿no? Entonces, por aquí les muestro las formas modales del edificio. Les puse la que tiene mayor participación de masa modal, que es una frecuencia vertical, o sea, es de los entrepisos, se mueven verticalmente porque tenemos volados muy grandes. Tenemos la segunda, que es una forma modal referida al lado corto de nuestra estructura, y la última que sería referida al lado largo. Si se dan cuenta, no sé si pueden ver por ahí, yo no lo veo. A ver, veamos esto. Este, pueden ver por ahí que las frecuencias por lo menos con mayor participación de masa modal, estamos hablando de una frecuencia, bueno, un periodo corto, una frecuencia alta. Quiere decir que este edificio es muy rígido. Si se dan cuenta, la casa habitación realmente es grande, ¿no? Es grande, tiene una arquitectura compleja y ahora les voy a decir cómo está estructurada. Tiene muros de concreto laterales, desde el sótano hasta el último nivel, son muros de concreto. Tenemos un sistema estructural mixto con traves de acero que van perpendicularmente y losa nervada en la parte de atrás, ¿no? Es un sistema que es realmente muy, muy caro, pero este tipo de edificación con una alta irregularidad, tanto en planta como en elevación, requiere de usar sistemas modernos y muchas veces muy caros. Entonces, no quiere decir que no se puedan realizar este tipo de estructuras, pero la verdad está en que se va a requerir una alta inversión económica y solo van a poder realizar ciertas personas. Pero sí es importante decirles que la verdad es un tipo de construcción que se está dando mucho aquí en Tuxtla, por lo menos. Y bueno, por aquí les pongo las condiciones de irregularidad que nos tocaría revisar con respecto al manual de obras civiles. Y dice distribución de masas y rigidez en planta que deben ser regulares, o sea, debe ser simétrica. Eso no lo cumple esta estructura. Relación de altura y dimensión menor de base debe ser menor a 0,5, pero no se lo puse por ahí, pero esta estructura sí lo cumple, pero
no va a cumplir las otras. Relación de largo ancho también cumple la relación. Entrantes y salientes deben ser menor al 20% de la longitud más larga. Esta estructura no lo cumple, tiene unos volados muy grandes. Cuenta con un diafragma rígido, esto sí lo cumple. Aberturas en planta mayores al 20% del área, también lo cumple. Diferencias de masas entre niveles debe ser menor al 10% y menor al 30% con respecto al entrepiso de menor masa. Esto, lo del 10% no lo cumple porque tenemos un sistema estructural mixto. En la parte de enfrente tenemos un sistema de losa acero y en la parte de atrás tenemos una losa nervada. Este, por ahí el dato, una losa nervada tiene mucha mayor masa que una losa acero, entonces no se cumple esta condición. Dimensiones en plantas consecutivas no deben ser mayores al 10% si se cumple. Con columnas restringidas por un diafragma si se cumple. Y la diferencia de rigidez entre pisos no excede al 50%. La verdad es que unificamos la rigidez con los muros laterales, pero son muros de concreto muy altos y gruesos, entonces hablamos de una inversión muy alta. Y la excentricidad entre niveles no supera el 10%. Obviamente esta cuestión no la cumplimos. Entonces, nosotros por aquí en el manual de diseño de obras civiles nos brinda cuatro metodologías que podemos aplicar, que es el método simplificado, que consiste en medir la rigidez de los muros en cada nivel y solo es para edificaciones altas. Estaríamos hablando de vivienda unifamiliar, pero de vivienda unifamiliar regular. ¿Por qué? Porque no consideramos cuestiones de irregularidad en planta, o sea, debemos tener un equilibrio entre la ubicación de los muros transversales, longitudinales, y debe ser una distribución simétrica de rigidez en planta. Entonces, para estructuras irregulares, esto no se puede aplicar, como es el caso que estaba mencionando. El método estático, que aunque ya se puede usar para edificaciones más altas y con cierta irregularidad en planta, no lo podemos usar si tenemos irregularidad en elevación. ¿Por qué? Porque considera que la rigidez y la distribución de fuerzas de manera vertical va disminuyendo proporcionalmente en los niveles. Entonces no toma en cuenta una irregularidad de masa en elevación que se puede dar por entrantes, salientes, una sobrecarga entre pisos de diferente nivel, en fin. Entonces, Em, esto también debe usarse para estructuras regulares y con un coeficiente sísmico, se utiliza con el coeficiente sísmico más grande, ¿no? En algunos casos puede ser de beneficio, en algunos casos puede funcionar en contra, pero bueno. Entonces, para estructuras con un alto grado de irregularidad, como esta vivienda, nos queda empezar con el método dinámico modal espectral, que sería el más adecuado. ¿Por qué? Porque ya vamos a considerar la respuesta dinámica de nuestra estructura. Y al hablar de respuesta dinámica de nuestra estructura, hablaríamos de sus formas modales y frecuencias con mayor masa modal de participación o frecuencias fundamentales. Entonces ya vamos a considerar cómo se deforma nuestra estructura y de acuerdo a eso vamos a hacer la distribución de fuerza sísmica. Esta estructura obviamente tiene un comportamiento bastante irregular, entonces es la forma de diseño más adecuada. Entonces, por aquí les pongo los desplazamientos máximos que se obtuvieron en la edificación. Lo que intentamos era lo que les comentaba, a pesar de que una estructura arquitectónicamente tenga un grado alto de irregularidad, nosotros podemos lograr un comportamiento regular de esa estructura irregular. Pero claro que se necesita de una inversión económica muy, muy, muy alta. A diferencia de si la arquitectura es regular, la inversión económica puede disminuir drásticamente. Entonces, esta estructura, si se dan cuenta en las gráficas de desplazamiento, la verdad es que logramos que tuviera un comportamiento con una torsión muy baja y que tendiera a desplazarse solo en los ejes ortogonales y que los desplazamientos se crecieran o las distorsiones crecieran gradualmente, ¿no? Que no existieran distorsiones que variaran abruptamente de un nivel a otro, que eso sería una señal de que existe una variación de rigidez alta entre un nivel y otro. Y en el otro sentido es donde les hablo de que existen muros de concreto todo lo largo, por eso casi no se desplazan, ¿no? Pero por un lado les hablo de que existen arquitecturas complejas con alto nivel de irregularidad tanto en planta como en elevación por cuestiones de diseño, ¿no?
pero también existen estructuras con un alto grado de irregularidad tanto en planta como en elevación, pero esta vez de autoconstrucción, donde no existe la capacidad económica para contratar un proyecto estructural que logre un buen comportamiento de sus estructuras, además de que no tienen las nociones básicas de diseño, y es donde se presenta la mayor cantidad de fallos, ¿no? Por aquí les muestro algunas fotografías de una colonia popular de aquí de Tuxtla. No estamos hablando de una zona rural, estamos hablando de Tuxtla Gutiérrez, muy cerca de la Torre Chiapas que les comentaba, muy cerca de escuelas, muy cerca de una zona importante administrativa de la ciudad. Y aún se ven este tipo de construcciones. En Tuxtla Gutiérrez tenemos reglamento de construcción. Obviamente estas construcciones no lo cumplen, pero es muy difícil lograr que las personas con su nivel económico obligarlas a que cumplan con la normativa. Si los obligamos a cumplir con esa normativa, muchas veces no van a poder ni siquiera construir, pero sí habría que hacer como una labor de concientización en cuanto a más vale tener una casita de un nivel que sea segura a una casa de 3 niveles que en cualquier momento pueda colapsar. Y por aquí, otro edificio que, a diferencia de la arquitectura compleja que les mostré antes, este edificio es muy, muy regular. Es un edificio de departamentos para un fraccionamiento. Es de nivel medio-bajo. Y si se dan cuenta, la estructura es como un cubo grande, ¿no? Entonces tenemos un grado de regularidad alto. Los salientes en realidad son pequeños, a lo mejor por el isométrico se pueden ver un poco grandes, pero son pequeños. Y además de eso, el sistema estructural que se usó en todo el edificio son muros de concreto de pared delgada, que es un sistema que estamos empezando a usar aquí en Tuxtla. ¿Por qué? Por rapidez constructiva. Entonces, el costo de una estructura va de la mano del costo de los materiales y el costo de la mano de obra. Y muchas veces el costo de la mano de obra es más alto. Entonces, los que están buscando estos desarrolladores es disminuir el costo de la mano de obra. Y se está logrando, nada más que este tipo de edificios empieza a tener otro problema cuando se vuelven cada vez más altos. Por aquí les muestro un poco de sus formas modales o frecuencias fundamentales, sus frecuencias con mayor participación en masa nodal. Aquí sí les puse la participación en masa nodal. Y la verdad es que el edificio tiene un comportamiento regular, pero no sé si logran observar que existe como un comportamiento de una caja sobre zanje o una planta baja débil artificial. Como el edificio es demasiado rígido, los niveles superiores tienden a moverse juntos y el nivel de la planta baja, pues como no se puede mover porque está anclado al suelo, tiende a resistir todos esos esfuerzos. Entonces, por eso les digo que se genera una planta baja débil artificial. No hay una modificación de configuración, todos los niveles son exactamente iguales, pero una sobrerigidez también nos puede llevar a ese tipo de comportamiento. Y bueno, y por aquí en este edificio sí podríamos comparar el método estático y el método espectral. El método estático nos lleva a usar los coeficientes sísmicos más altos de nuestro espectro de diseño y el modal espectral nos permite, bueno, con los programas de cómputo usamos las aceleraciones o las pseudoaceleraciones dependiendo de la respuesta dinámica de nuestro edificio, o sea, dependiendo de sus modos de participación y qué tanta participación tenga cada uno de estos modos. Entonces, hablando de la dirección X, por aquí les pongo la pseudoaceleración para el método estático, que sería la máxima de 0,54 multiplicado por la aceleración de la gravedad y hacemos una suposición de 1000 kilos, ¿no? En un nivel. Entonces eso nos llevaría a una fuerza total de 5297 newtons. Por el contrario, cuando nos vamos al análisis modal espectral, nos, nos lleva a utilizar la pseudoaceleración que le corresponde en esa dirección, que sería 0,41, ya varió con la máxima, queda por acá, queda abajo del pico. Lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad y lo multiplicamos por una masa, por la misma masa que el método estático y nos da una fuerza de 4022 newtons. Entonces, si se dan cuenta, existe un cambio muy grande entre la fuerza sísmica que debe resistir nuestro edificio con el método estático y con el método modal espectral. La verdad es que el método estático
aún se sigue utilizando aquí en Chiapas para edificios de cierta altura. Por ejemplo, este edificio de departamentos se pudo haber hecho con el método estático, además de que es muy regular, pero hay que recurrir, y poco a poco hemos ido transitando o hemos ido cambiando hacia los métodos modal espectral, que no es algo nuevo, pero es algo que no era muy aplicado aquí todavía hace 10 años, ¿no? Entonces, el método modal espectral nos permite tener edificaciones con un diseño más óptimo, que no estén sobrediseñadas, optimizar en cantidad de materiales. Y bueno, cuando nuestra estructura es regular y tenemos la posibilidad de optar entre uno u otro método de diseño. Y cuando es muy irregular, pues no tenemos esa oportunidad, tenemos que usar el modal espectral. Y por aquí los desplazamientos y ese comportamiento que les comentaba de la planta baja débil artificial, si se dan cuenta, solo en la planta baja se está distorsionando comparado con los niveles superiores debido a la sobrerigidez generada por los muros de concreto de pared delgada de este edificio. Y en el otro sentido, como esos son prácticamente muros de colindancia, pues tenemos una rigidez muy alta, ¿no? Y prácticamente no se distorsiona. Entonces, este tipo de edificios que se están poniendo de moda ahora aquí en los fraccionamientos, pues hay que construirlo bajo ciertas precauciones, ¿no? Hasta ahorita, pasando de 4 niveles, pues ya no lo vemos factible porque se empieza a maximizar la, la fuerza cortante que se genera en la planta baja y podemos llevar a una falla frágil, aunque nuestro edificio se vea como una cosa súper resistente, ¿no? Y por aquí un ejemplo de edificios de departamentos construido con el método estático que tiene ya varios años, este es de los años 90. No presentó realmente, sí presentó algunas fallas por unas cuestiones de torsión que tiene unos salientes que la vuelven irregular, pero resistió, no representó peligro, pero hay que recordar que el método estático nos lleva a una sobreresistencia, ¿no? No está mal, pero existen métodos más óptimos que ya se están utilizando. Y, y regresando un poco a lo que realmente es la problemática de aquí de Chiapas, es la autoconstrucción. Esa es la más grande problemática del estado de Chiapas, los malos usos y costumbres en la construcción. La verdad es que al ser un estado realmente grande. Tenemos una variación en los usos y costumbres muy amplia. Existen zonas donde se construye muy bien, existen zonas donde de verdad se construye mal, a pesar de estar muy cerca de Tuxtla Gutiérrez, de la ciudad donde tenemos reglamento. Y son conocimientos que se van pasando de generación en generación y que no se limitan porque muchas veces los técnicos no nos hemos acercado, ¿no? Entonces, por aquí les muestro una edificación, una casa habitación, que está construida en un municipio que se llama San Fernando, que está pegado a Tuxtla Gutiérrez. San Fernando en realidad no tiene reglamento de construcción. El que sí lo tiene es Tuxtla Gutiérrez y se supone que el reglamento de construcción de Tuxtla Gutiérrez debería ser aplicable para San Fernando. Pero a pesar de eso, nadie los obliga, o sea, no están obligados a regirse por un reglamento y cuando te dan demasiada libertad tiendes a hacer las cosas mal, ¿no? Entonces, esta casa habitación es un caso real, lo fuimos a revisar y presenta demasiados daños, ¿no? Por aquí está la planta con un trazo de los agrietamientos que presenta la estructura, prácticamente lo presentan todos los muros, presenta deslizamientos hacia ambas colindancias, o sea, la estructura se está como derramando hacia sus vecinos y eso es lo que está generando una gran cantidad de grietas de tensión en los muros. Además de eso, no tenemos dala de cerramiento, que es un caso muy común aquí en Chiapas, que asientan las losas de concreto sobre los remates de los muros, o sea, no le construyen una dala que reciba realmente a mi losa de concreto, y al no tener ese recibimiento de mi losa, en realidad yo no tengo un diafragma rígido. ¿Por qué? Porque mi losa está simplemente apoyada sobre mis muros, no hay nada que la amarre a mi estructura. Entonces, mis muros van a tener un comportamiento independiente, van a poder deslizarse con respecto a la losa. Probablemente no sea perceptible a los ojos, pero se va a poder percibir con la formación de grietas, ¿no? Se forman grietas en la unión, o si el edificio ya está muy dañado, se forman grietas que traspasan de los muros hasta la losa.
y lo que les quería comentar de esta construcción. ¿Cuál fue el problema de esta construcción? Malos usos y costumbres. ¿Y cuál fue el principal? No sé si logran ver por aquí. Aquí está la cimentación. Es un conglomerado de piedra que a lo mucho de altura debe tener 50 centímetros, pero son solo piedras pegadas unas con otras, una sobre otra, como concreto ciclopio, que nada más aventaron un poco de concreto y empezaron a poner piedras, y sobre eso desplantaron los muros y los castillos. Entonces, realmente los castillos no tienen un amarre con esos conglomerados de mampostería, los muros de la casa están desempeñándose de forma independiente con respecto a esa cimentación, si se le puede llamar así. Y podríamos decir que realmente la casa o la vivienda no tiene cimentación, está prácticamente desplantada sobre el suelo. Entonces, por eso existen una gran cantidad de asentamientos diferenciales que nos generan muchas grietas, ¿no? Y que la estructura está realmente dañada. Y cuando la cimentación está mal, la verdad es que es muy difícil de reparar y en ocasiones, cuando la vivienda es muy pequeña, cuando ya está muy dañada, la verdad es que no vale la pena este tipo de reparación que resulta muy caro. Pero otra cosa que yo siempre he comentado es que para nosotros como ingenieros se nos hace fácil decir tu construcción ya no funciona, tírale, la tienes que volver a construir. eh, el decir eso a una persona que le llevó años, dinero, trabajo, esfuerzo, construir su vivienda con los medios que pudo, con el conocimiento que pudo, pues es muy doloroso para estas personas. Entonces, la verdad es que la solución sí es esa, la solución es reconstruir, pero hay que buscar maneras también de tener una buena interacción social cuando vas a decir eso, porque a veces nuestro conocimiento técnico nos hace un poco insensibles ante, ante el esfuerzo de las personas, ¿no? Y en este caso, pues la verdad es que esa es la solución. Intentamos decírselo a los dueños, los dueños están un poco renuentes, tristes, no sé cómo decirlo. Y esa casa es muy difícil que se pueda rescatar. La verdad es que ya no tiene capacidad estructural y cuando una estructura pierde capacidad es un peligro latente habitarla, ¿no? O seguirla usando. Entonces, y por aquí, algo que es muy cierto es que nosotros ya tenemos el conocimiento técnico para no generar este tipo de estructuras, que lo tenemos desde los años 90 y que aún así no se han aplicado en todos los lugares o en todas las construcciones y seguimos cometiendo la misma cantidad de errores. El conocimiento técnico está ahí. Hay gente que sabe que existe esto, sabe que existen estos manuales, sabe que algunos comportamientos son muy delicados o nos pueden llevar a una falla y aún así construyen estas edificaciones con malas concepciones estructurales, hablando de profesionistas. Pero también hay mucha gente que en realidad no sabe de estas nociones, no ha tenido acceso a esa información. Podríamos decir, pues si está en internet, pues si está en los manuales, pues es muy fácil acceder a ellas, pero hay gente que de muy bajos recursos que no tiene acceso a computadoras, que no tiene acceso a este conocimiento y en realidad la mayor problemática del estado de Chiapas es llevar este conocimiento técnico a la autoconstrucción, a la gente del estrato nivel o del nivel económico más bajo, que tiene capacidad de construir, pero que no tiene las nociones técnicas. Entonces, es llevar este conocimiento para que no se sigan presentando las fallas que se presentan una y otra vez después de cada evento sísmico y se siguen presentando y se seguirán presentando mientras nosotros pues no hagamos una labor de conciencia de llegar a ellos, ¿no? Y bueno, la verdad, por aquí les van los comentarios finales. No sé si me llevo mucho tiempo o poco. Este, en realidad, la normativa que está vigente en la Ciudad de México y que muchas veces nosotros usamos, porque en realidad aquí en Chiapas no contamos con normativas propias. El reglamento de Tuxtla Gutiérrez hace referencia a las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México, entonces nos atenemos a ella o podemos usar la normativa de Estados Unidos, pero la verdad es que por nuestra situación de vulnerabilidad estructural y peligro sísmico, resulta muy similar
el comportamiento que pueden tener las estructuras aquí en Chiapas con el comportamiento que tienen en la Ciudad de México, que la Ciudad de México, a pesar de estar en una zona de no tan alto peligro sísmico como aquí, tiene condiciones de sitio que la hacen de alto peligro sísmico. Está desplantada sobre un lago, el suelo son arcillas que cambian su volumen drásticamente. Entonces, eso hace que ellos tengan un comportamiento estructural o un desempeño de sus estructuras con respecto al suelo que es muy complejo y que para nosotros resulta adecuado debido a nuestro alto peligro sísmico. Entonces, el problema no es de normativa. La normativa que está vigente en la Ciudad de México, que es aplicada con frecuencia en el resto del país, es suficiente para brindar un buen desempeño a las estructuras del sureste del país, a pesar del alto peligro sísmico. Las normativas, si nosotros seguimos la normativa de la Ciudad de México, podemos estar seguros de que nuestra estructura va a tener un buen desempeño ante un sismo. Nada más hay que seguirlas. La falta de base de datos de espectros locales, como sí lo tiene la Ciudad de México, que es el SACID, genera cierto grado de incertidumbre en el diseño de edificaciones. Muchos dicen que sobrediseñamos, muchos dicen que podemos estar en peligro de subdiseñar cuando tenemos efectos de sitio, efectos locales. La verdad es que sí, tenemos incertidumbre porque nos falta instrumentar más, nos falta tener nuestros propios espectros de sitio. Por lo menos sería deseable que lo tuviéramos en nuestras ciudades, en Tuxtla Gutiérrez y en Tapachula, donde tenemos alto peligro sísmico y además son nuestros centros urbanos de Chiapas. Pero para eso se requiere un largo trabajo de investigación, mucha inversión económica que desafortunadamente no se ha podido hacer, pero esperemos que en algún momento se haga. Ya se está trabajando un poco en ello, pero sí se tienen ciertas limitantes económicas. El 3 dice la irregularidad en vivienda unifamiliar tiende a ser la problemática más grande en el diseño de estructuras en lugares donde aún no es común la construcción de edificios de gran altura. a, a pesar de que nosotros no tenemos edificios tan altos, tan grandes, la verdad es que después del sismo del 7 de septiembre nos dimos cuenta que también tenemos deficiencias estructurales en la vivienda unifamiliar, en edificios bajos, que los edificios bajos también son vulnerables y que también debemos atenderlos, debemos seguir normativas y debemos aprender de nuestros errores. Y el último que dice, la autoconstrucción ha sido un factor agravante de gran impacto en ciudades que se encuentran en desarrollo. En las ciudades urbanas que se encuentran en desarrollo, como Tuxtla Gutiérrez, como Tapachula, la verdad es que no solo existen las personas que pueden pagar un proyecto arquitectónico, un proyecto estructural, que puedan seguir normativas, aunque existan reglamentos, existen muchas construcciones irregulares que están habitadas, que tienen malas concepciones estructurales y que son un peligro latente para los usuarios. Y todavía no se ha logrado corregir, falta atención, no falta ser más restrictivo el reglamento ya es suficientemente restrictivo, pero falta seguirlo al pie de la letra y tratar de ayudar en la capacitación de la gente que autoconstruye, ¿no? Que construye su propia vivienda. Y pues eso sería todo por mi parte. Les agradezco. La verdad es que no me quise meter en cuestiones numéricas, sino más bien que conocieran un poco del estrato en el del diseño estructural con el que contamos aquí en Chiapas, en qué situación estamos. La verdad es que la normativa con la que podemos contar es buena, pero nos falta aplicar un poco más eso. Sería todo de mi parte. Gracias. Muchísimas gracias. Ese es el espacio que tenemos para las preguntas. En caso de que algún participante tenga alguna, puede hacerla en este momento. Por mientras, les voy a estar compartiendo una encuesta rápida de satisfacción para los participantes. Es de 10 preguntitas. Para nosotros, el Colegio de Ingenieros Civiles, es muy importante su opinión, entonces si por favor la pueden contestar y esperamos por alguna consulta.
Sofi, yo quisiera agradecer a la ingeniera Cuestas por tan excelente charla, ¿verdad? Que nos comparte. Asimismo, al ingeniero Velasco. Esto es el inicio de muchas charlas que vienen entre diferentes colegios para conocimiento tanto de nuestros agremiados como de, el conocimiento de los agremiados que están fuera de nuestras fronteras. Entonces, nuevamente reiterarles el agradecimiento y estamos para servirles desde el Colegio de Ingenieros Civiles. Correcto, muchas gracias Angie, Gaby, muchas gracias por tu tiempo y un saludo a todos los colegas allá de Costa Rica. Perfecto, entonces si en caso de que no hayan preguntas, muchísimas gracias nuevamente a la ingeniera Gabriela Cuesta y el ingeniero Jonathan Velasco por la conferencia de hoy, por tomar su tiempo y también compartir esta importante información con nosotros. Agradecemos también a todas las personas que se conectaron hoy. Ya finalizó la votación. Muchísimas gracias a todas las personas que contestaron. Y sin más, damos finalizada la charla del día de hoy. De nuevo, muchísimas gracias y tengan todos muy buenas noches. Buenas noches a Gracias. todos, Buenas saludos. noches. Hasta luego. Buenas noches, saludos.